Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de psicología. En concreto, vamos a hablar de este libro llamado La mente es plana, de Nick Chater. Y tengo que agradecer a Ramón Nogueras la charla que hizo con el nombre homónimo por abrirme este melón, porque es una idea con la que había jugueteado brevemente y muy por los bordes alguna vez, pero nunca la había ahondado y es de los libros que ha cambiado radicalmente la forma en la que pienso que funciona el cerebro y la forma en la que me percibo y percibo a los demás. Y eso es algo que hace mucho tiempo que no me sucede con un libro, que me rompa tanto los esquemas. Este va a ser el primer vídeo de una serie de 3, en los cuales vamos a explorar esta idea, la idea de que no existe profundidad en nuestra persona. No existe un yo subconsciente del cual emergen las pulsiones. No existe un ente interno coherente al cual le podemos preguntar cosas y nos va a responder, que podemos investigar, que podemos explorar. La idea de que la persona, cada uno de nosotros es como un iceberg, que existe una puntita y debajo hay una gran masa desconocida y que hay que investigar a lo largo de la vida. Pues resulta que la evidencia es totalmente contraria a esta idea y que la evidencia nos dice que solo la puntita es lo único que existe y que todo lo demás el cerebro se lo inventa cada vez que le preguntas. El cerebro resulta ser un maestro de la improvisación en el cual a cada instante te da lo que le pides. Pero eso que le pides no es que estuviese ahí anteriormente. Y si lo haces de forma diestra, te das cuenta de que el cerebro se lo está inventando a cada paso que da. Para ello vamos a ver diferentes ejemplos a lo largo de este vídeo, desde algo muy tangible y muy fisiológico hasta unos cuantos ejemplos más mentales y más internos y que nos llevan a esta conclusión. Hola a todos y disculpad la interrupción. A lo largo de este vídeo hago varias referencias a imágenes o ilusiones ópticas que en un principio pensaba añadir a lo largo del vídeo. Sin embargo, por deferencia a aquellos de vosotros que estáis escuchando esto y no viéndolo en YouTube, he decidido al final añadir estos elementos en forma de enlace en la descripción del vídeo o podcast. Por lo tanto, si en algún momento del vídeo menciono una imagen o una ilusión óptica, por favor, id a la descripción del vídeo donde encontraréis los enlaces correspondientes a la imagen. Dicho esto, y sin molestar más, espero que disfrutéis este vídeo donde explico por qué nuestra mente es plana. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el campo visual. El campo visual está determinado por la estructura del ojo. El campo del ojo analizando la estructura del ojo podemos saber cómo se percibe por el tipo de lente y el tipo de sensor que tiene. Y podemos comparar esto con cómo nosotros percibimos, ¿no? Esta es la idea. Vale. La forma en la que nosotros percibimos es generalmente de que yo percibo mi entorno al mismo tiempo, todo, de forma simultánea, y todo lo percibo en color y de forma definida. Yo puedo, a nadie se le ocurre pensar a priori que lo que estoy viendo aquí no es mi mano, que es un borrón en blanco y negro. Pues resulta que eso es lo que sucede. Y lo sabemos porque podemos hacer experimentos en los cuales colocamos un traqueador, un rastreador de pupila, en los ojos de la gente y le ponemos un texto delante. Y el texto consiste en X y arrobas, a excepción de el punto exacto donde está mirando la persona. Esa palabra es una palabra y una palabra antes y un par de palabras después. Eso es texto coherente. Y a medida que la persona se desplaza por el texto, leyéndolo, el texto va apareciendo. Y le preguntamos a la persona: ¿has notado algo raro? ¿Has percibido algo extraño en el texto en esta pantalla? 0 personas se dieron cuenta de que el texto estaba constituido por X y arrobas y que únicamente iba apareciendo a medida que vas mirando. De la misma forma,
podemos hacer experimentos en los cuales fijamos una imagen a la vista de una persona, de forma que aunque tú mires a otro sitio, la imagen va cambiando exactamente a la misma velocidad y le preguntas detalles de los bordes de la imagen. Las personas son incapaces de darte detalles del color o de los detalles de esa persona. ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta que solamente somos capaces de observar de forma definida y en color una región muy pequeña de nuestro campo visual, extremadamente pequeña, lo correspondiente a, vamos a decir, 4 o 5 palabras a una distancia de lectura habitual. Y cuando queremos información de otro punto de nuestro entorno, nuestro cerebro hace un movimiento rapidísimo de ojos en el cual observa y vuelve. Y como tu cerebro en cualquier momento es capaz de recabar esta información de forma instantánea, que en cualquier momento puede mirar donde quiera y obtener la información, te crea la ilusión de que eso ya lo estabas viendo. De que eso que estoy viendo ahí no son una serie de libros, un secador, no es una mancha borrosa. No es una mancha borrosa, yo hago así y sé lo que es. Y cuando yo miro aquí, me da la sensación de que eso sé lo que es. Pero si presto suficiente atención mirando a vosotros, soy totalmente incapaz de reconocer lo que hay ahí. Es una mancha borrosa del cual no puedo decir nada sobre los bordes ni puedo decir nada sobre el color. El cerebro se lo inventa en cada momento. En cada momento constituye nuestro campo visual a base de parches dándonos la ilusión de que ya estaba ahí. Y esto es una idea súper ilustrativa de los principios que vamos a ver a lo largo de este vídeo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, en el caso del ojo es porque tenemos justo en la retina, en la zona central, donde proyecta lo que está justo enfrente de nosotros, tenemos un tipo de sensor que se llaman conos, de los cuales tenemos 3, que captan, son buenos con alta luz, son capaces de captar 3 longitudes de onda diferentes, por lo que pueden interpolar para crear tal cosa como el color. Y el resto son los bastones. Los bastones detectan muy bien el movimiento, detectan muy bien cambios de intensidad, de brillo, pero son incapaces de detectar color, porque solo hay un tipo, ni ningún tipo de detalle. Entonces, por la mera construcción del ojo, solamente somos capaces de observar lo que está delante de nosotros. Luego, cuando hacéis experimentos con la gente, experimentos de percepción, te das cuenta de que resulta que el cerebro también es capaz de gestionar únicamente un objeto a la vez. Un ente, un objeto con significado a la vez. Por ejemplo, esta imagen que voy a poner aquí debajo, puedes observar una H, una B, puedes observar un 3 o puedes observar un 4 incluso. Pero no puedes observar todos ellos a la vez. Tu cerebro cambia de un objeto a otro de forma rápida y como no te percibes, creando la ilusión incluso de que puedes percibir varios a la vez. Pero si te fijas, no es verdad, puedes fijar uno. Otro ejemplo es la clásica ilusión en la cual hay una imagen que tiene 2 interpretaciones. Por ejemplo, una señora vieja y una mujer joven. Eres incapaz de percibir los dos a la vez. Solamente puedes percibir o la señora mayor o la joven. Y si te concentras mucho, te da la ilusión de que puedes ver los dos. Pero no es cierto. Tu cerebro cambia de uno a otro de forma muy rápida, creándote la ilusión de que puedes ver los dos. Pero no es así como funciona. Y si lo observas con suficiente atención, verás que tu cerebro lo que hace es cambiar de uno a otro de forma rápida. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro cerebro solamente puede procesar una unidad de información con significado cada vez. O es un 4, o es un 3, o es una señora, o es una joven. Tu cerebro no puede procesar más de una cosa a la vez, que generalmente es en lo que centras tu campo visual, y la sensación de que puedes hacer más cosas de una a la vez, que puedes percibir más de una cosa a la vez, es una ilusión. Otro ejemplo podría ser el tacto de la ropa. Vosotros, ahora mismo, ninguno de vosotros estaba percibiendo
que la ropa, el tacto, la presión, la sensación que le genera, estaba ahí. Hasta que os lo he dicho. En ese momento rápidamente habéis dicho, ¿cómo se sienten los pantalones? ¿Cómo se siente esta camiseta? ¿Cómo se sienten estos zapatos? Pam, pam, pam. Uno a uno vais saltando, creando la percepción, la ilusión de que ya lo estabais percibiendo. Pero no es verdad. Es una ilusión. Solamente percibes aquello a lo que le prestas atención. Y solamente le puedes prestar atención a una cosa a la vez. Esto podríamos hilar, y hablar de esto durante un rato, sobre cómo, sobre la idea del multitasking, sobre cómo yo hago una cosa y salto a la otra y hago varias cosas a la vez. No puedes hacer varias cosas a la vez. Tu cerebro procesa una unidad de información cada vez. Y va de uno en uno. Y la sensación que puedes crear de multitasking, de multitarea, es una ilusión creada por el hecho de que lo hace muy rápido. Ligera, no es que lo haga ligeramente más rápido de lo que tú puedes percibir, es que como la percepción es parte del cerebro, pone la ilusión antes de que tú percibas, literalmente. Se lo pone él mismo delante. Es como se autoengaña de forma constante. A mí me gusta pensarlo como si fuese un videojuego, en el cual el personaje principal se va moviendo por el mapa, y el ordenador no renderiza todo el mapa y todo a la vez, porque eso pesa mucho, sino que renderiza solamente el cono en el cual tú puedes interactuar y puedes ver. Y en el momento que te giras, el mundo se renderiza de nuevo, y lo que estaba ahí ha dejado de existir. No está cargado en la CPU, no hace nada, y en el momento tú vuelves a pasar por ahí, el ordenador lo vuelve a calcular. Lo que es gracioso es que si cuando vuelves a mirar a un sitio ves que ha cambiado algo, una roca estaba ahí que no estaba, ha cambiado la forma de algo, los colores de algo, lo primero que hace tu cerebro es intentar ignorarlo. Hay una disonancia cognitiva, sudamos. Eso no estaba ahí antes, no es verdad. Y la otra forma es, si de verdad dices, no, es que eso no estaba ahí antes, tu cerebro se inventará una historia de por qué tiene sentido que eso no estuviera ahí antes, en lugar de decirte, pues es verdad, nos hemos colado. Y es a lo que vamos ahora, que son las creencias internas. Todos nosotros creemos que somos personas coherentes, que somos seres racionales, que tenemos una serie de valores intrínsecos con los cuales nos aferramos, de los cuales emergen nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pues resulta que cuando eres cuando miras con atención e intentas buscar esos valores fundamentales de esa persona, ver si hay algo real medible internamente en las creencias de una persona, resulta que son tan volubles como y tan ilusorias como nuestro campo visual. Por ejemplo, hice un experimento en el cual cogieron personas de derechas y personas de izquierdas y le dieron un cuestionario a cada uno para que argumentaran a favor o en contra de diferentes políticas. Por ejemplo, vamos a decir, subir los impuestos. Un tiempo después, cogieron a las personas y les devolvieron su cuestionario y les dijeron que, por favor, argumentaran sus respuestas. ¿Por qué has contestado esto aquí? La gracia estaba en que a ciertas personas les cambiaron el cuestionario y les dieron un cuestionario de derechas a alguien que era de izquierda y un cuestionario de izquierdas a alguien que era de derechas. Y les dijeron, argumenta tu respuesta aquí. Que la respuesta la habían hecho una semana o un par de semanas más tarde, antes. Pues bien, resulta que una gran cantidad de la gente no se dio cuenta de que ese cuestionario no reflejaba sus valores internos. Y en su lugar creaban una historia, creaban una racionalización de por qué habían contestado eso. Es decir, tu cerebro dice, tengo la etiqueta de que soy de izquierdas, pero aquí he dicho que hay que bajar los impuestos a los ricos. O hay que bajar los impuestos, vamos a decir. ¿Cómo puedo hacer esto intentando ser coherente conmigo mismo? Me invento una historia. No, es que si bajamos los impuestos, pues la gente pobre o la gente de menos clase social va a poder tener más poder adquisitivo y va a vivir mejor. Estupendo. Misma respuesta.
hay que bajar los impuestos, pero ahora soy una persona de derechas. ¿Por qué hay que bajar los impuestos? Bueno, hay que bajar los impuestos porque así la gente tiene más dinero y gasta más y es mejor para la gente, para los empresarios, etcétera, etcétera, no hay que dar tanto poder al Estado, lo que sea. El caso es que nos inventamos nuestras propias creencias. Y otro ejemplo de esto es si alguno de vosotros ha llevado un diario alguna vez. Un diario en el cual pues, expresas tus historias cada día, las cuentas un poquito, y coges ese diario y lo miras unos años después. 3, 4, 5 años después. Si alguno de vosotros lo habéis hecho, lo más normal es que veáis y digas, ¿quién es este subnormal? ¿Por qué escribía esto? Me siento cero identificado con esta persona. Parece casi que como si lo hubiese escrito otra persona. Ya no pienso así. Ya no... Me parece que esto es una chorrada, esto es una mamarrachada, esto está equivocado, etcétera, etcétera. Y es que vamos evolucionando a lo largo de esta vida, vamos cambiando nuestro pensamiento, no percibimos cuando hay estos cambios en nuestras ideas, estas inconsistencias, y a no ser que lo pongas lado a lado, con un antes y un después, somos totalmente ignorantes de que nuestro cerebro va cambiando las ideas, va cambiando sus pensamientos, de momento a momento, incluso con algo que se explora, por ejemplo, en el libro de Behave, como si tú pones un olor pútrido en una habitación y le haces preguntas a las personas en esa habitación sobre raza, por ejemplo, o sobre gente de otro grupo, la gente se vuelve más racista. ¿Por qué? Pues porque la parte del cerebro a través del cual se media el racismo está relacionado con el asco, con el disgust. Y esa misma zona es la que se activa con un olor de basura podrida. Entonces, si tú activas esa zona de forma externa, tu cerebro interpreta esa activación como repulsión hacia la otra raza, el otro grupo, lo que sea. Y tus respuestas son más racistas. Es decir, no existe una creencia interna de yo es que creo que tenemos que tratar a la gente así, sino que eso va cambiando según la situación y el contexto. Si has dormido más, si has dormido menos, si has comido más, si has comido menos, cómo huele la habitación o la situación. Y si en algún momento te presentan con evidencia de tus respuestas incoherentes, te inventas porque esto no es así. Evidentemente, y antes de que me saltéis al cuello, todo esto hay que ponerle un poquito de matices. El cerebro intenta ser coherente con decisiones pasadas, intenta ser coherente con la idea que tiene de sí mismo. ¿De acuerdo? Pero lo intenta. ¿Y cómo lo intenta? Creando decisiones espontáneas en cada momento, basándose en memorias y basándose en lo que yo creo que yo soy. Pero lo inventa a cada momento. Lo inventa a cada momento. Ese es el punto. No hay una serie de creencias arraigadas, sólidas, internas. No existe eso. Lo inventa a cada momento. Eso nos lleva a otro punto, que es la memoria. Muchos de vosotros, o muchos de nosotros, tenemos la sensación de que la memoria es algo fijo. Yo puedo recordar un momento de mi vida, puedo vivirlo, puedo reevocarlo, puedo traerlo otra vez a mi pensamiento consciente. Pues bien, la evidencia muestra claramente que esto no es así. Que las memorias las manipulamos a cada momento conforme lo traemos. Hasta el punto de que podemos tener cosas como se llaman las memorias falsas. Ejemplos súper claros de esto son gente que ha generado la idea de que estaba abducido por aliens y te puede decir que ha sido abducido por aliens. Y cuando le preguntas detalles de eso, lo que el cerebro se lo inventa para ser coherente con la historia. Otro ejemplo es casos en los cuales el trabajo de un psicoterapeuta ha inducido en el cliente la idea de que ha sufrido, por ejemplo, abusos sexuales por parte de sus padres o de sus familiares.
Y esto es un gran problema, porque casos en los cuales no hay nada de... hay evidencia de que esos abusos sexuales no han sucedido, la persona está totalmente convencida y te puede contar detalles del suceso que en realidad no existen. Lo que hace el cerebro es, en el momento tú le preguntas por un detalle, el cerebro se lo inventa. El cerebro lo pone ahí como si ya estuviese ahí. Y esto hace que con el tiempo las memorias puedan cambiar absolutamente hasta el punto de que, como digo, te inventes una historia en la cual no estabas. Historias en las cuales no has vivido. Y es por ello que los testigos visuales son es de lo único que tenemos muchas veces a nivel de justicia, pero es una prueba muy, muy débil porque no puedes confiar en que lo que un testigo recuerde sea verdad. Y esto hila con la imaginación. Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que todos vosotros os imaginéis un tigre. Quiero que creéis una imagen visual muy vívida de un tigre. Quiero que lo penséis con toda la cantidad de detalle posible. Hasta que digáis, lo tengo. ¿Lo tenéis? Vale. Contestadme esta pregunta. ¿Cuántas rayas tiene el tigre? Pensadlo. ¿Podéis contarlas? ¿O podéis modificar la idea que tenéis de tigre para ponerle las rayas que queráis? ¿Estaban ya las rayas ahí antes de que os hiciera la pregunta? ¿O no? Siguiente pregunta. ¿Cómo son las rayas de las patas del tigre? ¿Son horizontales o son verticales? ¿Tiene rayas en todas las patas el tigre? Y en la cara, ¿cuál es el patrón de líneas en la cara del tigre? ¿Tiene líneas en la cara? Si de repente te das cuenta de que no puedes responder a estas preguntas, no te preocupes porque es normal. El cerebro parchea la imaginación. El cerebro te da la sensación de que tú te estás imaginando un tigre y dices, lo tengo súper vívido en la mente. Pero en el momento que pides un detalle, tu cerebro se traba y dice, 23 líneas. Estaban ahí, pero sí, pero no puedes contar las líneas. O cuando intentas te das cuenta de que te lo estás inventando, de que estás creando una historia, que son las líneas del tigre, que intentas que sean coherentes con la idea de que te estabas visualizando un tigre. Y esto es lo que hace la memoria, es lo que hace la imaginación y es lo que hace nuestro cerebro con las sensaciones propias. Se las inventa. A cada momento se las inventa a base de poner un parche encima del otro. Y no tenemos forma de pasar, de evitar esta ilusión del presente, que es yo percibo el presente como si fuese todo a la vez, mis sentidos me vienen todos a la vez, percibo esta lámpara, percibo esta cámara, percibo el timer, percibo mi mano cogiendo esto, pero no es verdad. Percibo solamente una cosa a la vez, percibo el peso de aquí cuando desactivo la atención de la cámara y lo pongo en el peso de mi mano. Desactivo la atención a la cámara y lo observo en el timer. Dejo de pensar en el tigre y pienso en las rayas del tigre. Pienso en cuáles son mis opiniones políticas y las modifico conforme a lo que tengo a mi entorno. Es decir, si yo me comporto de una forma que no es coherente con lo que yo pienso en mí mismo, lo más normal es que me invente una explicación de por qué esto es así. Y esto abre otro capítulo súper interesante, como menciona Ramón Nogueras en su charla, sobre, por ejemplo, por qué la gente que genera abusos físicos sobre otras personas, sobre los niños en la escuela o alguien con sus parejas, por qué se racionalizan o por qué gente que ha cometido atrocidades las argumenta con que es que se lo merecían, es que yo no soy una mala persona, es que
esto había que hacerlo, es que seguía órdenes, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro se inventa a cada momento nuestra percepción del mundo presente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Y cómo hila con otras ideas? Pues es muy interesante unir esta historia con los resultados de las prácticas meditativas a lo largo de los años. Y es que una de las cosas que aprendemos cuando meditamos y cuando observamos el proceso mental con atención y hacemos estos ejercicios de voy a observar mi respiración, voy a observar la luz del sol que me da en la piel, el calor que genera, voy a observar mis pensamientos. Cuando realizamos estas observaciones y preguntamos, ¿a qué me refiero con eso de observar? ¿Quién observa? ¿Dónde está el observador que mira estas cosas? Y cuando miras con mucha fuerza y con mucha atención, te das cuenta de que no hay un yo que observa. No existe tal cosa como un ente interno que observa el mundo externo. Es el conjunto de las cosas que observas de lo que emerge la sensación de yo. Es decir, el yo actual no es más que el conjunto de mis experiencias sensoriales actuales y mis pensamientos actuales. Eso es lo que conforma mi yo actual. Y no existe nada más allá de eso. Toda la ilusión de que hay más, o de que había más, o de que habrá más en el pasado y el presente, es la ilusión de preguntar y que el cerebro te responda de forma muy rápida, como si ya estuviese ahí. Pero no existe. Entonces, lo que hemos aprendido de esta primera parte es que el cerebro se inventa las cosas y que solo podemos pensar en una cosa a la vez. Entonces, esto nos dice que bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué podemos aprender? Hemos aprendido que nos inventamos las memorias, que nos inventamos el mundo visual y que el cerebro solamente se puede centrar en una pieza de información a la vez. Solo una cosa. Y resulta que cuando observas a nivel con neuroimagen y demás el cerebro y la estructura cerebral, observas algo muy curioso y es que no hay espacio para que exista un yo. Es decir, puedes observar que el cerebro está total y absolutamente ocupado con la gestión de el momento presente. Si existiera un yo profundo, si existiera un yo interno, unas pulsiones, si estuviéramos percibiéndolo todo a la vez y lo único que hiciéramos es investigar ese mundo interior hay que ponerlo en algún sitio. A nivel computacional, ese mundo interior requiere, al igual que un videojuego como decíamos anteriormente, CPU y RAM que lo mantenga en segundo plano. Sin embargo, cuando observas con neuroimagen o con diferentes técnicas en las cuales no soy ningún experto, el cerebro, ves que no hay espacio, no tiene capacidad para llevar a cabo tal cantidad de tareas altamente demandantes, todo se ha dicho, en segundo plano. Es decir, literalmente, al igual que nuestro ojo no puede ver en color en el lateral porque por estructura propia no es capaz de hacerlo, nuestro cerebro no es capaz de procesar en segundo plano todas las cosas. Y entonces lo único que puede hacer es cambiar rápidamente lo que pone en primer plano, una y otra vez. Existe lo que en el libro llaman el pequeño canal de la consciencia, que es aquello que puedes percibir. Y todo lo que hay de fondo, que hay cosas de fondo para ponerte cosas en la consciencia, eres incapaz de percibirlas.
Es decir, toda esta historia de cómo el cerebro se inventa las cosas y cómo lo pone en primer plano, cómo el cerebro racionaliza cosas y te lo pone en el primer plano, cómo el cerebro se inventa memorias y te las pone en primer plano. Tú no puedes ver cómo el cerebro hace eso, porque lo único que puedes ver es lo que tienes delante de ti. Eres como un espectador que solo puedes mirar la pantalla y el cerebro lo que hace es lanzarte diapositivas una detrás de otra. Pero, ¿qué hace el cerebro en segundo plano para decidir qué diapositiva ponerte delante? Eres incapaz de observarlo. Y esto es un buen momento para introducir cómo conecta esto con las prácticas meditativas. Porque una de las cosas que percibes, que aprendes cuando es la práctica meditativa, uno de los ejercicios es ¿de dónde viene el pensamiento? Cuando tú te paras a no hacer nada y de repente empiezan a ¡pop!, aparecer pensamientos, ¿de dónde vienen? No puedes percibir de dónde vienen. No puedes... literalmente, por construcción del cerebro, no eres capaz de saber qué es lo que ha impulsado que ese pensamiento emerja. Es súper difícil, por ejemplo, se puede medir, pero tú como usuario no lo puedes percibir. Preguntarle a la gente cuál es tu marca de detergente favorito, creo que lo hicieron en América. Y respondían una marca que... La mayoría respondía una marca que tenía que ver, que tenía un nombre relacionado con el mar o algo así. Y resulta que era porque les habían mencionado algo del océano mientras estaban en la sala de espera. Tú no eres capaz de ver que tu cerebro no ha hecho una elección libre, sino que tu cerebro está influido porque le han mencionado algo del mar y, por tanto, la respuesta que estaba más a mano es mar, frescor oceánico, yo qué sé. No tienes acceso, o como decíamos antes, no tienes acceso a estoy siendo más racista porque huele mal en esta habitación. No puedes. Porque tu cerebro está limitado a un canal de consciencia muy estrecho que es aquello a lo que le estás prestando atención consciente ahora. Y solamente puedes prestar atención a una cosa a la vez. Únicamente. Una experiencia sensorial a la vez, una sensación a la vez. Incluso hay algo de investigación que comenta en el libro, que tengo ciertas dudas, de que solamente percibimos un color a la vez. Solo le puedes prestar atención a el color rojo de este cuadro y luego al color verde y luego al color azul y luego vas cambiando muy rápidamente entre ellos. Como en otros momentos de este vídeo, asterisco, pie de página, el cerebro es capaz de hacer ciertas cosas a la vez siempre que sean muy automatizadas y autónomas. Puedes pensar a la vez que puedes andar. Puedes cortar una cebolla mientras hablas. Sin embargo, en el momento de cortar una cebolla requiere tu atención porque no eres muy diestro haciéndolo, no puedes. A todos nos ha sucedido estar conduciendo y a veces conduces de forma automática y pues está manteniendo la conversación. Y de repente una situación sucede en la que requiere tu atención. De repente tienes que estar atento al volante, de repente tienes que hacer maniobrar, de repente tienes que prestar atención a la velocidad, a cómo está el estado atrás, se complica un poquito el tráfico y dejas de prestar total atención a lo que estaba diciendo la persona y absorbes cero de la información que estabas procesando. Es decir, tu cerebro solamente puede procesar una cosa a la vez, es lo que tienes delante, es a lo que le estás prestando atención y nada más. Y esto es algo que, curiosamente, también se hila muy bien con las prácticas meditativas de observar lo que emerge, cómo las sensaciones emergen. Y también es súper curioso cómo esta idea de que la mente es plana encaja perfectamente con otras ideas un poco filosóficas, como de El fantasma en la máquina, de Steven Pinker en la tabla rasa, pero también enlaza muy bien con las prácticas meditativas, en las cuales cuando observas al observador, intentas decir, bueno, ¿quién es esta persona? Es esto que está observando los pensamientos. ¿Qué es tal cosa como observar la respiración? ¿Quién es eso quién o qué es eso que observa? Cuando lo haces con bastante atención, eres incapaz de encontrar un yo que observa. No hay algo detrás de los ojos que observa. Y cuando lo miras y lo piensas durante suficiente tiempo, llegas a la conclusión de que la ilusión del yo no es más que una ilusión. De que la
el yo de ahora únicamente está conformado por pedazos de experiencias sensoriales pegadas con celo. De la misma forma que nuestra percepción del entorno visual es una ilusión de que en todo momento podemos parchear nuestra percepción. Pues lo que consideramos de el yo actual no es más que eso. Es un conjunto de lo que estoy recibiendo a nivel visual, de lo que estoy experimentando a nivel sensorial, de las memorias o los pensamientos que puedo tener en un momento dado o que puedo inventarme en un momento dado, de lo que me puedo preguntar a mí mismo y cómo recibo esa información. Es muy interesante ver cómo hilan estos dos aspectos de la psicología más moderna y la meditación tradicional. Quiero hacer aquí un pequeño inciso, porque no lo habla en el libro, y habla de que no existe el pensamiento subconsciente. Sin embargo, hay investigaciones recientes que hablan de lo que se llama el Default Mode Network, que es la red activada por defecto, vamos a decirlo así, en nuestro pensamiento, que es cuando no estás prestando atención a nada, ¿qué está haciendo tu cerebro? Como decíamos, solamente tiene capacidad para lidiar con un elemento con significado a la vez. Solo una cosa a la vez puede estar el cerebro. Pero cuando no tiene nada que hacer, ¿qué hace el cerebro? Lo midieron y resulta que tiene un tipo de activación particular que es muy diferente de cuando estás prestando atención consciente a algo. Tiene un tipo de activación que es... Lo llaman el pensamiento difuso, en comparación al pensamiento concentrado. Estoy pensando en una cosa, estoy pensando en una memoria, estoy pensando en un elemento. Pensamiento difuso, que es cuando te vas a andar y no te pones música, no te pones un podcast, no estás hablando con nadie, no estás forzando el pensamiento en nada, estás andando y pensando. Y parece ser que cuando andamos y pensamos, el cerebro utiliza ese extra de recursos para procesar ideas, conceptos, situaciones, en segundo plano. Y no eres consciente. Y en el momento algo ahí dentro hace clic y tiene sentido, te lo lanza a la pantalla de la percepción. Y tenemos la sensación de que algo emerge de la nada. De repente, el momento eureka. Como decía, nuestro cerebro solamente puede prestar atención a una unidad con significado a la par. Esto significa que si tú estás prestando atención a cualquier cosa, si estás mirando el teléfono, si estás escuchando música, si estás mirando podcast, tu cerebro no va a poder hacer este ejercicio de pensamiento difuso, que generalmente suele ser más creativo y más abierto que el pensamiento concentrado. Y es por ello que es tan importante pasear, cocinar sin nada en mente, tener espacios libres, meditar, para dar espacio a que esto suceda. Entonces, si habéis llegado hasta aquí y os creéis todo esto que yo os he dicho, uno puede pensar que esto es un gran problema, porque mucho de lo que existe en nuestra sociedad está basado en la idea de que somos entes coherentes, de que somos entes consistentes, de que hay un yo dentro. Uno podría pensar en temas como la responsabilidad, uno podría pensar en cosas como el sistema judicial y uno podría pensar en elementos como las terapias o el psicoanálisis, en el cual se intenta ahondar dentro de uno mismo de qué hay dentro, qué hay profundo, qué hay en el yo. Voy a investigar qué pulsiones, qué cosas tengo dentro para aprender quién soy yo de verdad, qué quiero de verdad. Cuando resulta que la evidencia dice que no existe tal cosa como un yo de verdad. No eres más real ni más profundo que un personaje de un libro, de una película. Porque son elementos planos en los cuales en el momento tú indagas un poquito ves que no hay nada de fondo. No hay a un personaje, cuando se hace una interpretación de un personaje de un libro, es solo una interpretación donde tú añades cosas que no están. Todo lo que el personaje es lo que está en el libro. No hay profundidad. Entonces, ¿significa esto que tenemos que tirar todo a la basura y decir, bueno,
Caos y Mayhem. Mayhem. No. Porque como decía, creo que las prácticas, creo que el yo de ahora está basado en hábitos, está basado en memorias, está basado en quién creo que soy. Y a pesar de que una práctica introspectiva no va a revelar nada, no va a revelar un yo interior, no va a ahondar un mundo interno, oculto, sí que puede hacerte consciente de tus pensamientos por defecto y puede hacerte consciente de tus hábitos y puede hacerte consciente de aquellos hábitos que no se alinean con la persona que quieres ser o con cómo te quieres comportar. Es decir, a pesar de que el cerebro se invente las cosas, el cerebro es un conjunto de hábitos, uno tras otro. Entonces, es muy importante, desde mi punto de vista, pararse a pensar regularmente cuáles son tus hábitos. Tus hábitos, no en el sentido de me lavarme los dientes, hacer la cama, etcétera, etcétera, sino tus hábitos mentales. ¿Cuál es mi modo por defecto con el que pienso en mí mismo? ¿Cuál es mi autoconcepción? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Cómo me comporto con las personas a las que quiero? ¿Cómo me comporto conmigo mismo por defecto, sin pensar? Ese pensamiento por defecto, o ese comportamiento por defecto, es el tipo de comportamiento que yo quiero tener para conmigo mismo, para con los demás, para con el mundo. ¿Es el tipo de narrativa que quiero que aparezca por defecto o no está alineada con mis objetivos, con mis ideales, con la persona que a mí me gustaría ser? Y analizando esto, puedes forzar nuevos hábitos, puedes traer a la pantalla consciente cuando no te estás comportando de forma que se alinee con tus hábitos. Por ejemplo, alguien te dice hola, ¿qué tal? Tú dices vete a tomar por culo y luego piensas, eso no ha sido una buena respuesta, Pau, tenemos que pulir eso. Entonces, la siguiente vez dices hola, ¿qué tal? Vete a tomar por buenos días. ¿Por qué? Porque traes a la pantalla consciente el hábito, la actuación, el gesto. Y decides de forma racional cuál es la mejor forma de interactuar con esta persona ahora. Este ejemplo que he puesto es muy trivial y muy estúpido, pero con situaciones más complejas como problemas de pareja, comportamientos negativos para con uno mismo, es súper importante intentar traer a la mente consciente aquellos comportamientos, prestar atención, de la misma forma que prestamos atención a la respiración, meditando, prestar atención a cómo nos comportamos y decidir qué está cambiando. Entonces, a pesar de que el psicoanálisis y toda la idea de buscar un mundo interior no tiene ningún sentido, sí que hay mucho valor en algo similar que es una práctica introspectiva. Mirar, pensar y decidir de forma racional y estratégica cuál es el mejor comportamiento para obtener los objetivos que quiero en la vida. Quiero ser un buen amigo, pues tendrás que dedicar más tiempo a las personas que quieres. Quieres una buena pareja, quieres tener éxito laboralmente, pues observa tus pensamientos, observa tus comportamientos e intenta con el tiempo modificarlos para que se alineen todo lo posible con tus objetivos. Y esto además va muy en la línea de la única forma de terapia que tiene validez científica, que es la cognitivo-comportamental, que es cambia tus hábitos y eso cambiará todo lo que necesitas de tu vida, que es algo en lo que no vamos a entrar en este vídeo. Entonces, dicho esto, dejadme en los comentarios dudas. Gracias por prestarme vuestra atención consciente o inconsciente, en caso de que lo estéis escuchando en forma de podcast y solo habréis escuchado trocitos y os habéis inventado el resto. En el siguiente vídeo hablaremos sobre los sentimientos y qué perspectiva nos arroja esto sobre los sentimientos. Y en el próximo vídeo hablaremos un poquito sobre la historia de Freud. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like, subscribe, suscribíos, compartid, debatid con vuestros amigos, calentaos la cabeza, leed el libro, ved la charla de Ramón Nogueras, que seguramente será mejor que esta. Y si tenéis cualquier duda, dejadmelo en los comentarios. Un saludo y nos vemos pronto.
Que paséis un buen día.